Buenas noches, bienvenidos a su espacio de noticias jurídicas. Hoy hablaremos sobre un tema de gran relevancia en la sociedad, la responsabilidad civil. En contexto, analizaremos qué implica, los tipos de responsabilidad que existen y las causales que pueden exonerar de la misma. Acompáñenme. En primer lugar, ¿qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil es el deber de reparar el daño causado a otro, ya sea por un acto propio, ajeno o incluso por acciones de un tercero. Esta figura jurídica busca restituir el equilibrio y compensar a la víctima, ya sea mediante el pago de una indemnización o la reparación directa del daño. Existen diferentes tipos de responsabilidad civil. Empecemos. La responsabilidad civil por hecho propio, que ocurre cuando una persona causa un daño con sus propias acciones, como en el caso de un accidente de tráfico o una lesión. Sin embargo, también podemos hablar de la responsabilidad civil por hecho ajeno, que se refiere a las situaciones en las que una persona es responsable por el daño causado por otro bajo su guarda o responsabilidad, como es el caso de los padres, que responden por las acciones de sus hijos menores. Un área importante dentro de esta categoría es la responsabilidad civil por las acciones de mascota. Si una mascota causa un daño, el dueño puede ser responsable, especialmente si el animal tiene antecedentes de comportamientos peligrosos. Este tipo de responsabilidad está regulada por leyes locales que buscan proteger a las personas frente a posibles ataques o accidentes. Y no podemos olvidar la responsabilidad civil por ejecución de actividades peligrosas. Cuando una persona o empresa realiza actividades que entrañan un riesgo elevado, como la construcción o el manejo de sustancias peligrosas, puede ser responsable por los daños causados durante su ejecución, aunque no haya existido dolo o negligencia. Ahora, ¿qué sucede cuando hay un contrato entre las partes? En este caso, hablamos de una responsabilidad civil contractual. Esta se refiere al incumplimiento de una obligación derivada de un acuerdo entre dos o más partes. Sus elementos característicos son la existencia de un contrato, el incumplimiento de una de las partes y el daño ocasionado por ese incumplimiento. Es importante destacar que la responsabilidad civil contractual se distingue de la extracontractual porque en esta última no existe un acuerdo previo entre las partes. En cuanto a las causales de exoneración de la responsabilidad civil, existen circunstancias que permiten a la persona no ser responsables de los daños causados. Entre ellas se encuentran la fuerza mayor, el caso fortuito o el comportamiento de la víctima. Es decir, cuando la víctima contribuye al daño por su propia culpa o negligencia. Finalmente, abordamos dos conceptos fundamentales en la responsabilidad civil: la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. La responsabilidad objetiva implica que la persona es responsable por el daño causado sin importar si hubo intención o culpa. Este tipo de responsabilidad se aplica, por ejemplo, en actividades peligrosas o cuando se trata de daños causados por animales. Por otro lado, la responsabilidad subjetiva se da cuando hay dolo o negligencia por parte del responsable. Es decir, cuando el daño es causado por una acción intencional o por falta de cuidado. En este caso, el daño no se asume de manera automática, sino que es necesario demostrar la culpa. Como hemos visto,
La responsabilidad civil es una herramienta fundamental para la justicia, buscando equilibrar los daños causados y garantizar la reparación a quienes se ven afectados. Cada tipo de responsabilidad, ya sea contractual o extracontractual, objetiva o subjetiva, tiene sus características y requisitos específicos. Esto sería todo. Gracias por acompañarnos en este análisis. No olvides consultar a tu abogado si tienes dudas sobre una situación jurídica. Hasta la próxima.